Hola, ¿qué tal? El día de hoy nosotros vamos a hablar de centroide de área y centro de línea. Vamos a volver esto como una presentación. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Vamos a primero explicar el centro de línea. Lo primero que tenemos es una línea con una forma no convencional, una forma no convencional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar eso? Fácil. Nosotros tenemos que volver en trozos de línea esa línea que va ahí, en trozos de línea, en líneas rectas. O sea, una recta aquí, 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 una recta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nosotros determinamos ese delta L de ahí a ahí, por ejemplo, que es una línea recta, nosotros vamos a determinar su centroide en un punto por aquí. Vamos a agrandarlo para que se pueda ver. Entonces, en ese punto de ahí vamos a medir una X que va a ir de aquí hasta aquí. Y vamos a medir una Y que va desde aquí hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el centro de esa línea. ¿Quién va a ser el centro de esa línea? Ese delta L que va a ser la distancia de ahí a ahí entre 2. Me va a dar esa distancia. Entonces la medida de aquí a aquí me va a dar X. Y la medida de aquí a aquí. Pero eso mismo lo vamos a hacer con un delta L de aquí a aquí. Pero con un delta L de aquí a aquí. Pero con un delta L de aquí a aquí. Con un delta L de aquí a aquí. Después de este delta L que tenemos aquí. Este delta L hasta completar la línea con cada uno de sus X que tenemos ahí. Y simplemente de luego vamos a aplicar esta forma. Que X que vamos a encontrar que es este igual a la longitud L que está aquí por la sumatoria de las X que tenemos aquí multiplicada por la delta L. O sea, delta L de que nosotros hallamos, imaginemos que fue de este punto a este punto, buscamos la X que va de aquí a aquí por el delta L entre la sumatoria por el delta L más la siguiente línea que va de aquí a aquí con su X. Después la siguiente línea que va de aquí a aquí con su X. Después así sucesivamente. Eso lo vamos a multiplicar y lo vamos a sumar este con este, con este, con este, esa multiplicación lo vamos a sumar. Y al final la vamos a sumar con la sumatoria de todos los delta L y lo vamos a dividir. Y al final lo vamos a dividir entre esa sumatoria de delta L y me va a dar X'. Y así mismo lo vamos a hacer después con Y. El Y que me dio aquí, después Y que me dio aquí, después Y que me dio aquí con su delta L, el Y que me dio con su delta L, el Y que me dio con su delta L, el Y que me dio con su delta L, hasta completar la línea. Así vamos a buscar nuestro centroide en Y y así podemos buscar la coordenada que vendrá siendo este C que viene estando en este punto de aquí. Continuando con ese mismo ejemplo teórico, nosotros ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Con quién? Para figuras de este tipo. ¿Qué va a pasar? Nosotros aquí tenemos una figura amorfa. Lo que nosotros vamos a hacer, esa figura amorfa que vamos a ver ahí, lo que vamos a hacer es buscar porciones de áreas conocidas, área conocida, y lo que vamos a hacer es el centroide, pues imaginemos que tengamos un rectángulo aquí, que lo vamos a ver más para adelante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que se puede ver mejor. Vamos a ver este caso, que es mucho más sencillo. Supongamos que tenemos este caso que está aquí, que tenemos un polígono, que no sabemos dónde está el centroide, porque es difícil buscar esa área y buscar el centroide de eso. Entonces lo que vamos a hacer es que ese polígono que está aquí, lo vamos a dividir en figuras reconocidas. En el ejemplo que hace el libro, él lo divide en esta figura, como estoy mostrando el cursor. Él dibuja un triángulo hacia allá, un triángulo hacia acá y un triángulo hacia acá. Excelente. Si hubiese querido, hubiese dibujado un triángulo con un trapecio y se hubiese ahorrado ese paso. Pero vamos a hacerlo con los triángulos. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que habíamos explicado en línea. Es que vamos a buscar el centroide en X. Vamos a ver para la figura número 1, que es esta. El centroide en X de aquí a aquí viene siendo 2/3 de ese triángulo, ¿verdad? O 1/3 para acá o 2/3 hacia allá. Entonces, ese tercio que va a ser, ese 2/3 que va a ser desde el eje de coordenadas de ese centroide, que está ahí, va a ser X1. ¿Multiplicada por quién? Por esa área que está aquí. Más, vamos al área número 2. ¿Y quién va a ser? Esta distancia más el centroide de aquí a aquí, porque yo lo que necesito es el X de aquí a aquí. Como eso es un rectángulo, va a ser la distancia de ahí a ahí, entre 2, que me va de ese punto de ahí, más este, que es hasta el eje de coordenadas, multiplicada por esa área, más esta que está aquí, que va a ser la distancia de aquí a aquí, más 1/3 de aquí a aquí, de aquí a aquí, por su área. Eso dividido entre la sumatoria
de las áreas me va a determinar y me va a dar a mí el centroide en X, perdón. Así sucesivamente lo hacemos para Y. Entonces, tenemos el centroide de aquí a aquí. Observamos que estamos en el ángulo donde está recto, va a ser un tercio en Y de la figura número 1 por su área, más el centroide de la figura número 2, que viene siendo ese rectángulo que va a ser la altura sobre 2, porque es un rectángulo, altura sobre 2, eso me va a dar a esa área por altura sobre 2, más ese triángulo que vemos ahí, que va a ser igual a la distancia que va desde aquí hasta aquí, más un tercio desde aquí hasta aquí, que ese es un tercio de la altura de ahí hasta ahí. Y así, haciendo esa multiplicación entre la sumatoria de las áreas, vamos a determinar a Y. Esto es teórico porque yo voy a hacer un ejercicio luego de cómo hacerlo, que lo van a poder hacer. Aquí yo escribí un comentario, dice, si tengo un polígono o una geometría que se desconoce, lo que se hace es que se divide en figuras geométricas conocidas, lo que ya había aplicado, luego se le encuentra el área, cada una de sus figuras y su centroide, desde el eje de coordenadas, como he estado explicando ahí, desde el eje de coordenadas que asumieron, y se aplica la fórmula que acabo de explicar. Luego, si lo vamos a hacer desde el punto de vista de integración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos, desde el punto de vista de la integración. Si lo vemos desde el punto de vista de la integración, si tenemos esta figura que está de aquí a aquí, con esta figura que está de aquí a aquí, esta figura, lo que vamos a hacer en cualquier punto de esa área, si queremos evaluar ese comportamiento evaluado en X, que va desde aquí a aquí, para determinar el centroide en X, que va desde aquí a aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una porción de rectángulo perpendicular a X, ¿verdad? Que va a ser ese rectángulo posicionado en cualquier punto de lo que tengamos aquí. Entonces, esa posición en X, yo voy a formar un triángulo pequeño con un diferencial de X y un delta y la distancia que va de aquí a aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esa distancia que va de aquí va a describirse con esa línea que ustedes están viendo ahí, que va a ir cambiando, ese Y va a ir cambiando a lo largo de esa línea. Atendiendo a eso, nosotros vamos a tener ese comportamiento de esa línea que va a ser Y, que va a ser ese Y a la ecuación descrita por esa media parábola, por el diferencial de X, porque es un triángulo, que va a ser el Y, que es la distancia de aquí a aquí, por delta X, que no es nada más y nada menos que el diferencial de área, que es igual a Y por dx. O sea, a Y, que es la ecuación que dije, por el diferencial de X que tenemos aquí. Después de eso, nosotros vamos a determinar a quién, al promedio que tenemos, al punto medio, que va a ser igual a Y sobre 2, porque es el punto medio que tenemos ahí que buscar. Y luego tenemos que buscar la distancia que va desde aquí hasta aquí, que va a ser X. De igual manera, cuando tengamos esa, que va a ser una ecuación descrita por una semiparábola, nosotros vamos a escribir esa ecuación descrita por una parábola. Esa ecuación estará descrita en función de X para determinar a Y. De ahí, describimos ecuación, la tenemos, y aplicamos directamente el integral de eso y nos va a dar el área de esa cosa que está ahí. Si a esa área yo le multiplico por X, por esa X que está ahí, entre la integral de eso mismo que tenemos ahí, nosotros vamos a poder determinar al centroide en X. De igual manera, nosotros podemos hacer eso, pero desde el punto para hallar al centroide en Y, el mismo concepto. Ahora, como nosotros queremos buscar el valor de Y que va desde aquí a aquí, ¿qué tenemos que buscar? Como estamos buscando ese valor, el rectángulo tiene que ser perpendicular a ese valor. Entonces, agarramos un punto X, un punto en una zona Y cualquiera, un rectángulo. El libro lo halla aquí, lo pone aquí. Entonces, a partir de ahí, nosotros ¿qué vamos a tener? Primero, vamos a tener desde aquí a aquí un punto X, ¿no verdad? Que es el primer punto. O sea, vamos a tener un comportamiento así, de esta índole. Vamos a tener un comportamiento
pero en cuanto al cambio de las X. En cuanto al cambio de las X. Es decir, que yo voy a tener una distancia X que va desde aquí hasta aquí. O sea, yo voy a tener una distancia que va desde aquí hasta aquí. Que yo le puedo llamar esa distancia, el libro le llamó desde aquí hasta aquí. El libro le llamó A. Pero va a haber una distancia X que va a ser de aquí a aquí. Entonces, esa distancia de aquí a aquí, esa distancia de aquí a aquí va a ser igual a menos X, me va a dar A menos X de aquí a aquí. A menos X. Entonces, esto va a estar definido por esa distancia que va a ser A menos X. ¿Por quién? Por el diferencial de Y que lo tenemos aquí. Que a quien yo voy aquí es que yo voy a indagar. Y si hago así, tengo eso. ¿Qué pasa? Como yo estoy evaluando en función de Y, ¿qué yo necesito? Yo necesito escribir la ecuación de esa parábola, pero en función de X. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Facilísimo. Escribiendo la parábola, como se lo expliqué en el capítulo de fuerza distribuida, esa parábola, pero corriéndola así. Corriéndola así. Luego, teniendo esa parábola, corriéndola así, la sustituimos en X y tenemos los valores aquí. Luego, aplicamos la misma fórmula que teníamos acá atrás, que la integral de eso me va del área total, y eso multiplicado por X dividido entre la integral también de eso que tenemos allá arriba, nos va a dar a Y. Para determinar el promedio que va, el punto medio que va de aquí que vaya aquí, entonces va a ser fácil, va a ser igual. Como yo necesito ese punto medio, va a ser igual a la distancia de aquí a aquí, más la distancia de aquí a aquí, entre 2 me va a dar ese punto medio. ¿Me estoy dando a entender? Esa distancia de ahí a ahí, más esa distancia de ahí, de aquí hasta allá, que viene siendo A, entre 2. O sea, X más A sobre 2 me va a dar el promedio que tengo aquí. Y así de fácil es como se hace. Hasta aquí, espero que le haya gustado.